Oh my god. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis, your internet bestie. Y pues bueno, en el video pasado que publiqué que se llama BTS y ARMY, un amor que no tiene fronteras, que estuvo buenísimo ese video, me encantó. Hay muchos datos que yo ni siquiera sabía, ni me imaginaba. Agradezco mucho sus comentarios, muy lindos por cierto. Y sobre todo me impresionó que este amor tan incondicional que le tienen a BTS, o sea, no nada más es de personas jóvenes, también hay personas adultas de 50, 60 años, etcétera, que pues realmente les gusta este grupo que obviamente no tiene fronteras, no tiene algún límite, y me impresionó que mamás ARMYs también ahí presentes en los comentarios, me encantó, pero me estuvieron recomendando bastante este video que yo dije, lo tengo que ver, que este video se llama De Nadie a Leyendas del año 2019, así que bueno, vamos a ver qué tal. 데뷔한 지 이제 오늘로 16일이니까 Creo que esto va a estar muy emocional, muy sentimental y yo no estoy preparado para llorar ahorita. Y ya aprendí, ya le estoy poniendo pausa para que no me anden diciendo, ay, ponle pausa, perro, cuando vayas a hablar. Ya aprendí, es que, bebé, no todo puedo hacer, ya sabes. Vamos a ver. 누구신지 아실 수 있게 정말 그날까지 꼭 입어보도록 하겠습니다. No, es que esto yo no lo puedo creer. 산 넘어 산이라는 말이 딱 맞는 게 정말 데뷔하면 모든 게 다 잘 되고 뭔가 괜찮을 것 같았는데 정말 또 더 큰 세상을 보니까 더 큰 고민을 하게 되고 Es que yo creo que eso pasa a veces cuando, incluso ya cuando estás dentro del medio, o sea, dicen que hay canciones que se parecen a tu contenido, la imagen, no sé, siempre te acusan de todo porque yo lo he visto con muchos artistas, algunos son muy descarados que otros, otros nada más es coincidencia, pero creo que eso les pasa a todo mundo que pues los enjuician a que pues roban las ideas, ¿no? Yo creo que pues llegan a coincidir en el mundo del K-pop, he visto que pues realmente tienen esas similitudes entre ellos, tanto en vestimenta, como a lo mejor en baile, no sé si la mayoría, pero pues es lo que yo he visto. Y yo creo que se llegaría a confundir, pero yo no creo que sea robo de ideas, simplemente pues coincidencia, diosidencias diría yo. Pero está súper cabrón, o sea, yo veo las imágenes y que los 7 durmieron en una habitación. O sea, no, yo no podría compartir tanto espacio con 7 personas en un mismo lugar tan pequeñito. O sea, es increíble realmente, no, no puedo. ¿Cómo te atreves? Oh my god, eso no sabía. 하루가 끝나기도 전에 비난이 몰려온다. 열심히 하는 것만으로는 아무것도 이룰 수 없을 것 같았다. 꿈, 열정, 노력은 아무 힘이 없는 것 같았다. 방탄소년단 방탄소년단 BTS 20-1 made some really regrettable marks about BTS. When I first heard something Korean had exploded in America, I got worried. Yikes. I don't know. I think they look very nice. That is not what you were saying during the break! How did this become a thing in Western culture where all these grown men and little girls are off to little K-pop boys?
Listen, the guys are snuds. They've broken all these records. They've had an epic year. They should be in all the major categories. I don't like the fact that they've separated them. Sorry to interrupt you, Denny, but that's what it's crazy because they constantly outsell American counterparts. Yeah. They outperform them, but they're still not acknowledged in the way they should be. They're really trying to maintain their identity, and there is a barrier there when it comes to the Korean language. Like, obviously, there's going to be some North American audiences that aren't going to have that rotation, and it's still an issue with radio. Claro, o sea, la barrera del idioma terminó en el momento en que la música, gracias a la ayuda de los medios de comunicación, llegó hacia otras fronteras, a lo mejor aquí el gran impacto fue Estados Unidos, ¿no? Que los acogió realmente la gente de ahí y que ellos se hicieron sumamente virales, o sea, sumamente populares. Yo creo que el mercado de Estados Unidos es muy importante dentro de la industria musical y ahí ya no hay barrera de idioma. Por eso me gusta esta idea que dijo la presentadora, la entrevistadora, que ellos realmente superan a veces a su contraparte de Estados Unidos con mejores presentaciones, con mejor música, con mejor preparación incluso, que obviamente todos lo sabemos, porque es evidente y a mí me molesta bastante que los premios Grammy creo que ha tenido como 3 nominaciones, algo así, y no les han dado ninguna. Entonces, no sé por qué. Yo creo que la primera vez que se lo ganen, que espero que sea pronto, va a ser, me parece, la primer banda de otro idioma en ganarlo, o de K-pop. Así que estoy súper ansioso por ver eso. Esperemos el próximo año. Drive that enthusiasm? They brought a boy band from Korea to Grammy. Lo acabo de decir, bitch. They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach #1 on the Billboard charts, and they just became the first group since the Beatles to earn 3 #1 albums in less than a year. This time, the 7-member boy band has broken the record for the best-selling album here in Korea. Now, this album, released this April, has sold 3.4 million copies as of May. BTS had the #1 best-selling physical album in the United States in the first half of this year. Becoming the first Korean artist to win 2 trophies at the Billboard Music Awards in Las Vegas on Wednesday. The awards were Top Social Artist and Top Duo Group. BTS has been named the Group of the Year on Variety's Hitmakers list. BTS performed at the U.S.'s most-watched New Year's concert, New Year's Rockin' Eve. Their upcoming U.S. tour is one of the hottest tickets on Earth. Even more Yo quiero ir a un concierto. most of their songs are not in English. De verdad tengo muchas ganas, o sea, los estoy viendo y Nights at Wembley Stadium, performing for 60,000 screaming fans. wow. 다를 게 없이 큰 공연을 하는 것 자체가 우리가 여기서도 이렇게 공연을 크게 해요? 라고 다시 한번 되물으니까 그냥 와 처음 했던 아트 콘서트는 한 번이면 2,000명이 봤어요. 술 그때에서 그대로 증가를 하게 되고 그냥 어떻게 보면 뭐 기적 같은 수치 아닐까. An economic analysis showed that BTS's last concert in Seoul created nearly as much economic gains as the Pyeongchang Winter Olympics in early 2018. Wow. It's estimated that roughly 100,000 foreigners came to Korea during that time. That number includes 23,000 foreign fans who came solely to see the concerts and their companions. 24% of ARMY were male, while a clear majority, 76%, were female. 24% were 10 to 19-year-olds, 26% were 20-year-olds, 19% were 30-year-olds, and hold on, this doesn't seem right. 27% were 40 to 49. Oye, yo también estoy súper sorprendido. Hi, I'm Cheryl. I'm just over 50. I'm 56. I'm 64. I'm 33. I'm 36 years old. Almost 48 years old. I'm 44 years old. I have 2 children. BTS, telling everyone to love themselves, to be who you are, and right, and having a group of musicians and really talented people talking about better yourself, love yourself, and become something good in life. It's actually good. I love the band for their message. They're giving
people who are John C. misunderstood the belief that what they're doing is right, and I think that's very important. You should love yourself. For a group that is such larger than life, that it can be so easy to like dehumanize them. Yeah. They really do a good job of keeping themselves like really like just natural and humble. I've never seen a whole concert. It's astonishing. I don't know how they do it. They are amazing performers. And we loaded up and we had a blast. We got out of our seats, we got right down the pit and broke a sweat dancing. As a group, BTS has previously teamed up with UNICEF and spoken in front of the UN about the importance of self-love for global youth. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I'm finding how to love myself. You know, I didn't know anything about love myself, but you guys taught me through your eyes, through your love, through your tweets, through your letters, through everything. You guys taught me and inspired me how to love myself. And loving myself is my whole life goal until my death. And you know, what is loving myself? What is loving yourself? I don't know. Who can define their own method and the way of loving myself? It's our mission to define our way to love ourselves. It's never intended, but it feels like I'm using you guys to love myself. So I want to say one thing. Please use me. Please use BTS to love yourselves. Because you guys taught me how to love myself every day. Thank you so much. We love you guys. 감사합니다. Necesito escuchar esa canción. Oh my god. No. Ay, eso de los mamá me encantó. Wow. Oh my god. El skincare. Oh my god. Pues como lo he dicho, creo que... Ay. Ya. Como lo he dicho, creo que ellos lo que tienen es que saben ser agradecidos. Creo que desde un principio lo dijeron, el poder de su fandom de Corea, ¿no? Igual no de Corea, pero en ese momento yo creo que era su fandom más importante, de donde ellos pues radican. Lo llevó hasta presentarse a los premios Grammys. Imagínate eso, o sea, pues por el simple hecho de estar nominados, de que te tomen en cuenta tu trabajo, tu esfuerzo en otra parte del mundo, creo que es lo más importante. A lo mejor para ellos no solo es ganar el premio, sino estar nominado. Dime tú, ¿qué banda coreana ha sido nominada tantas veces como ellos? Yo creo que esto se agradece bastante. A lo mejor no ganarlo porque, bueno, estaría increíble que lo ganaran, pero por el hecho de estar sentados ahí junto con artistas que a lo mejor ellos admiran así como nosotros a ellos, es increíble. Y hablando de eso, por ahí alguien me comentó, y voy a buscar el comentario, que yo, bueno, en el video pasado yo hablé mucho de Lady Gaga y así, y me dijeron, bitch, ellos conocieron a Lady Gaga, bueno, uno de ellos. Ellos aman a Lady Gaga. Y yo sí dije, ¿qué? Así que voy a buscar este video porque quiero ver quién es. ¿Quién es el que está con Lady Gaga? Por aquí lo vi. Aquí. Ojalá siga reaccionando a BTS. Tae Young también admira profundamente a Lady Gaga, dice. Vamos a buscar Tae Young, a ver. BTS, Lady Gaga. Ay, llora.
BTS Lady Gaga, a ver. ¡Ay! ¿Qué es esto? Oh my god. ¿Quién es él? ¿Quién es Tao Young? A ver. Tao Young. Uy. Ah, caray. Oh my god. Es de la serie de Genius Kitchen. Ay, sí lo conozco. Es B. Que yo lo conocí aquí en Genius Kitchen. Yo no sabía quién era. ¡Ay! En Bacala. Yo quería ir. ¡Ah! Ese bailecito que me. Oh my god, a ver. Vamos a ver. Está bien, salsa picante. ¡Uy! A ver otra vez. Oh my god, sí me acuerdo de este episodio, sí. Salsa picante. Está bien, salsa picante. Hi, hola. Hola, hi. Muy bien, muy bien. Cilantro, por favor. Por favor, cilantro. Bueno. Hay una de que habla de una tienda, ¿no? Algo así. Ay, mira, le voy dando like. Por favor, cilantro. Muy bien, muy bien. Hola. ¿Dónde está tu ropa? De hombre. Tu hombre. Bueno, pero vamos a ver. Ahí vi que conocía a Lady Gaga. A ver. Vi y Lady Gaga. He loves her direction, so it's slowly with her direction. Estás súper desesperado por ir a ver a Lady Gaga. Güey, es que es Lady Gaga, o sea, no mames. Second. Uy. Ya urge. Oh my god. Ya la vio. Oh my god. No, es que Lady Gaga es una, o sea, hermoso ser humano así como ellos, o sea, no puedo. Son las palabras que yo diría, I appreciate. It's a huge honor. Ay, llora. ¡Uy! La abrazó, güey. ¿A qué olera Lady Gaga? Oh my god. Súper feliz, ¿no? Oh my god. Se ve súper feliz, güey. He still can't believe that. Tampoco lo creería, güey. Took a picture.
Oh my god. ¿Cómo la agarra? O sea, ¿cómo le hace el gesto ella de que le agarra su carita? Y oh my god. Ay. Wow, las fotos, a ver. Oh. Madonna. Wow. Perdón por salirme del tema, pero tenía que verlo para que vean que sí estoy al pendiente como de sus recomendaciones y lo que escriben en comentarios. Me emocionó bastante. Ahora sí que están bendecidos por las realezas del pop. O sea, ya de aquí para arriba en América, O sea, aquí en Estados Unidos, en América, en donde sea ya, bendecidos por la reina Madonna y por la reina Lady Gaga. O sea, no. Nada más les falta conocer a Beyoncé, que recuerden agradecer mucho a Beyoncé. No es que realmente Beyoncé es una eminencia, o sea, en el escenario, así como ellos. Entonces, me emocionaría bastante que llegaran a conocer a Beyoncé. Ay. Vamos a ver, BTS y Beyoncé. Eso es otro tema. Así que bueno, recuerda que dejarme tus recomendaciones en los comentarios. Voy a poner ahí un comentario para que pongan sus canciones y me recomienden escuchar alguna o algún otro video. Y pues el que tenga más like, pues ya lo veré. Entonces pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.